y con lo que ya teníamos desarrollado nosotros anteriormente, estábamos trabajando sobre el análisis dimensional de algunas expresiones. En el momento en el que estuvimos explicando esta cuestión correspondiente al análisis dimensional, sistemas de unidades, el concepto sobre el que enfocamos nuestra atención fue el de la presión. Presión que quedó definida como fuerza sobre área, ¿sí? Y de la cual obtuvimos dos estructuras dimensionales. La primera estructura dimensional que obtuvimos correspondía a la relación de fuerza por longitud a la -2. La segunda quedó planteada como masa, longitud a la -1, tiempo a la -2. En ambos casos, el resultado final de la estructura dimensional quedó expresado como producto, ¿verdad? Por favor, establezcan a qué estructura dimensional corresponde la primera y a qué estructura dimensional corresponde a la segunda. ¿Sí? La primera es la relativa. ¿Ok? Porque estamos basados en la fuerza. ¿Sí? La segunda, entonces, corresponderá a el sistema dimensional o a la estructura dimensional. ¿De qué nombre? Absoluta. Así es. Y vamos a hacer esta tabla como un resumen en donde se integraran los elementos que conjuntaran las estructuras dimensionales con los 5 sistemas de unidades. Si me apoyan, por favor, para ir indicando ya ahora asociado con la primera estructura dimensional, vamos a expresar esto, pero en unidades, en estructura dimensional relativa correspondientes a la presión, en el sistema internacional. ¿Sí? Unidad de fuerza en el sistema internacional. Newtons. ¿Ok? Unidad de longitud. Metros. Metros. Como ese tiene el exponente negativo, tendría que estar posicionado en el denominador y este tendría que estar elevado al cuadrado, ¿verdad? En la tabla se indicó que Newton sobre metro cuadrado es la unidad básica de la presión y a esta se le da por nombre Pascal. ¿Ok? Esta estructura dimensional, perdón, esta estructura de unidades, ahora vamos a ver cómo será planteada en los siguientes sistemas. Estructura de unidades o unidades en estructura relativa de la presión en el sistema americano. ¿Qué unidades le corresponderían? La libra. Unidad de longitud, el pie, y este tendría que ser entonces libra sobre pie cuadrado. Siguiente sistema, sistema métrico, el métrico MKS. La estructura de unidades que correspondería en la primera columna tendría que ser unidad de fuerza, kilogramo, fuerza, unidad de longitud, el metro, kilogramo fuerza sobre metro cuadrado. Siguiente sistema, el inglés, unidad de fuerza en el sistema inglés, es la libra, unidad de longitud, el pie, y este queda libra sobre pie cuadrado. Esta estructura, si ustedes la observan, se repite con el sistema americano. Recordemos que en el caso del sistema americano tiene su origen en el sistema inglés y estos preservaban la unidad de fuerza. ¿Sí? Siguiente sistema, el métrico CGS. Unidad de fuerza en el métrico CGS sería la DINA. Unidad de longitud, el centímetro. Profesor. Y este tendría que estar al cuadrado, ¿ok? Correspondientes a estructuras de unidades con referencia dimensional relativa. Vamos a trabajar sobre la segunda columna. Y señalamos en este caso que serían
Unidades en estructura absoluta de la presión en el sistema internacional. Kilogramos. Tendrá que quedar kilogramo sobre Metro por segundo al cuadrado. metro por segundo cuadrado. ¿Ok? Siguiente estructura para el americano, ¿cómo quedaría? Kilogramos, slug ¿Ok? entre pie por segundo al cuadrado. Slug pie, segundo cuadrado. Siguiente estructura, sistema métrico MKS. Sería kilogramo entre metro por segundo cuadrado. Este nuevamente es kilogramo. A diferencia de este no se tiene que subindicar. Y este quedaría kilogramo metro segundo cuadrado. Ahora observen, sistema métrico con sistema internacional. También repite la estructura, recordando que el sistema métrico de origen al internacional, manteniendo relación como unidades base más a longitud y tiempo. ¿Sí? Vámonos sobre el sistema inglés. Libra. Tendría que ser la libra, ¿verdad? Pero en este caso es la libra la que recibe el subíndice y esta tendría que ser libra masa sobre pie segundo cuadrado, ¿ok? Y cerramos con el último sistema, considerando el métrico CGS con unidad de masa, gramo, con longitud centímetros y tiempo segundo al cuadrado. Esta es entonces la estructuración de las diferentes unidades con las cuales podríamos representar a la presión, ¿sí? Y con diferente estructura dimensional. ¿Ok? Ingenieros, es importante que mantengamos esto en dominio, porque en algún planteamiento puede ser cualquiera de las estructuras que tenemos aquí en esta tabla, ¿sí? La forma como pueda quedar representado. Y es más, teniendo nosotros conocimiento, al menos de las estructuras dimensionales, podríamos evaluar si el planteamiento de esas unidades es correcto o podría presentar en determinado momento algún error. Bien. Una vez revisadas las estructuras de unidades, la importancia de esta tabla es no quedarnos solamente en conocer estas unidades, sino poder interactuar entre cada una de ellas. Y lo que vamos a hacer a continuación consiste, o tendrá como finalidad, desarrollar el factor de conversión que me permita transformar de Newton metro cuadrado y expresar ese término que venga en acompañamiento, que sería un término escalar, ¿sí? Y presentarlo ahora en libras pie cuadrado. Posteriormente pasaremos de libra pie cuadrado a kilogramo fuerza metro cuadrado y así sucesivamente sobre la primera columna del renglón superior al inmediato inferior, según se indica en las flechitas. Lo mismo vamos a tener que hacer en la siguiente columna. Y la indicación de esta flecha tiene como propósito que una vez definidos estos factores, si yo ya conozco este término numérico que me permite transformar de Newton metro cuadrado a libra pie cuadrado, si el dato que yo conociera no es Newton metro cuadrado, sino que corresponde a libra pie cuadrado y deseo transformar a Newton metro cuadrado, cuando yo paso del superior al inferior, este factor tendría que ser el escalar con el cual yo multiplique el número que venga en acompañamiento.
Pero si voy en sentido inverso, en lugar de multiplicar, la operación correspondiente tendrá que ser dividir. ¿Ok? En el desarrollo de la clase pasada, como factor de conversión, un valor de 0. Déjenme revisar. Según el dato es 0,208. Que correspondió al factor de conversión de Newton metro cuadrado a libra pie cuadrado. ¿Sí? Voy a dar ese número como correcto y me voy a enfocar a hacer como ejemplo para la clase de ustedes el primer factor de conversión, pero en la segunda columna, que correspondería de kilogramo metro segundo cuadrado, vamos a transformar a Slough pie segundo cuadrado. ¿Ok? Para el caso de las conversiones, se habían planteado estas 5 equivalencias. ¿Sí? Las equivalencias las dejé anotadas en la parte inferior. Y en teoría, con estas 5 equivalencias es posible desarrollar todo el contenido de nuestra tabla. Factor de conversión de unidades, y estoy dejando el término escrito en verde para que ustedes lo asocien con el color de las flechitas que estamos manejando. Y en este caso, consideraremos que vamos a iniciar con la estructura de unidades planteada como kilogramo sobre metro por segundo cuadrado, y buscamos la relación con Slough sobre pie por segundo cuadrado. ¿Ok? Entonces, ese es el primer ejercicio sobre el cual deberemos nosotros enfocar nuestra atención. Para esto, requiero apoyarme en las equivalencias, ¿verdad? ¿Cuáles son las equivalencias que deberemos aplicar? En este caso, yo tengo como unidad de inicio el kilogramo. Requiero transformar de kilogramos a Slough. Les decía yo en la parte inferior de la tabla, dejamos anotadas cuáles eran las equivalencias principales. Buscaríamos aquí relación entre kilogramos y Slough. Es la que tenemos acá, en donde se señala que un Slough equivale a 14.5938 kilogramos. ¿Sí? La explicación que hacíamos con respecto a las equivalencias. Una equivalencia no es más que un planteamiento de igualdad en donde se relacionan unidades de diferentes sistemas, ¿verdad? Esta relación nosotros no la proponemos, sino que son relaciones que ya están establecidas y que de alguna forma están controladas también de acuerdo con el sistema de pesos y medidas. Pero esta relación de unidades, si ustedes observan, corresponden a unidades que son dimensionalmente homogéneas. Es decir, una equivalencia relacionará diferente unidad de diferente sistema, pero no puedo vincular una unidad, por ejemplo, lo manejo como un ejemplo, una unidad de longitud con una unidad de temperatura, ¿sí? Porque la longitud y la temperatura son dimensiones diferentes. Es decir, no puedo tener una relación
de grados centígrados o metros, ¿verdad? Como tampoco puedo tener una relación de segundos que corresponde a tiempo, a una unidad de tiempo, con newtons, ¿sí? Porque no son dimensionalmente homogéneas. Entonces, las equivalencias son relaciones que establecen igualdad entre unidades de diferentes sistemas, pero que son dimensionalmente homogéneas y que están controladas de acuerdo con el sistema de pesos y medidas. Bien. Aclarando el punto entonces de las equivalencias, la que yo voy a utilizar para este caso sería la relación de slug y kilogramo, en donde un slug vinculado con el kilogramo, y ojo, aquí yo no necesito señalar que es kilogramo masa, ¿sí? Porque ya sé que el slug es una unidad de masa considerada en el sistema americano. 14, 59, 38, el valor de la equivalencia, ¿no? Una aclaración en este planteamiento de equivalencias que tenemos acá. Esta, que es la relación de libras con kilogramo, recordemos, en el caso del sistema inglés, tengo libra, fuerza y libra, masa. Así como también en el sistema métrico tengo kilogramo, fuerza, kilogramo, masa. Este planteamiento es aplicable con la misma proporción, tanto para fuerza como para masa. ¿Ok? Tómenlo en consideración. Ya sea libra, fuerza, este tendría que ser kilogramo, fuerza. Ya sea libra, masa, este tendría que corresponder a kilogramo, masa, pero el término escalar en proporción es exactamente el mismo. ¿Vale? Ok. Planteo de esta forma. Ahora necesito, ya encontré una equivalencia entre kilogramo y slug. La siguiente unidad que voy a considerar en equivalencia tendría que ser metros y pies, ¿sí? Y esa la tengo planteada al inicio, ¿verdad? En donde un pie equivale a 0.3048 fracción de metro. Entonces transcribo esa, solamente para hacer aquí indicación de cuáles son las que estamos usando. Entonces señalamos que 0.3048 fracción de metro equivaldrá a un pie. ¿Sí? Bien. Esas dos son las equivalencias con las cuales yo puedo trabajar para lograr la determinación de este factor de conversión. En el caso del segundo, pues para cualquiera de los sistemas, indicamos que la unidad de tiempo iba a ser el segundo. Entonces en ese caso no tengo ningún problema, este pasará directo. Voy a plantearles aquí el desarrollo de la conversión. ¿Sí? Indicando entonces la estructura base con la que estoy partiendo, que es kilogramo sobre metro segundo cuadrado. Y entonces, a continuación, lo que haríamos es, si esta estructura de unidades viniera acompañada de un valor X cualquiera, un escalar cualquiera. Este término puede ser 5, 10, cualquier número, cualquier escalar. ¿Sí? Si yo este planteamiento lo multiplicara por 1,
¿Qué ocurre con el resultado al hacer esa multiplicación? ¿Se altera? No, queda igual. No se altera, ¿verdad? Entonces, el propósito, al hacer el desarrollo de las conversiones, es trabajar en el caso de las equivalencias el término unitario, es decir, misma situación, me voy a las equivalencias. Si esta es una igualdad, para que yo no altere el planteamiento de igualdad, si yo hago alguna operación con el primer miembro, para no romper con la condición de igualdad, esa operación la voy a replicar en el segundo miembro, ¿verdad? Consideremos que en este caso, la primera equivalencia, yo estoy multiplicando por 1 ambos miembros de la igualdad. Y 1 es el término que yo estoy buscando, pero para que me sirva en la conversión que desarrollo, el kilogramo que está planteado en mi estructura original en el numerador, yo lo voy a tener que considerar para simplificación que se posicione en el denominador. Obviamente, al conocer yo la relación que es de kilogramo con SLUG, sé que al hacer este planteamiento, en el lugar del numerador tendrá que estar posicionado el SLUG, de acuerdo con la equivalencia que estoy trabajando. Esto implicaría que el despeje de la unidad lo voy a hacer del segundo miembro. Si yo busco la unidad y esta la tomo del segundo miembro, este término que está multiplicando tendría que pasar dividiendo al primer miembro, de tal forma que me quedaría 1 por 1 es un SLUG dividido entre 14.5938 kilogramos. Esto tendría que ser igual a la unidad. Si esto es igual a la unidad, al multiplicarse por esta estructura, el planteamiento que tengo no se altera. ¿Es correcto? De esta forma, al dividir kilogramo con kilogramo, ¿qué ocurre? Nos queda solamente el SLUG. Pero estos dos términos, ojo, en muchas ocasiones decimos que los términos se eliminan. En realidad no se están eliminando. En realidad se están simplificando porque kilogramo sobre kilogramo me dan 1. ¿Sí? No se eliminan, sino que se simplifican a un valor unitario. Y en ese momento, lo que tengo ya aquí sería el SLUG sobre metro segundo cuadrado, que no es la estructura todavía final, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Pues aplicar de la misma forma, ahora trabajando sobre la unidad metro. Metro lo tengo en el denominador. Ahora, si ya sin tanto rollo, habiendo entendido el planteamiento, necesito el metro en el numerador y en su lugar tengo que voy a dejar al pie, considerando la proporción escalar que tengo, sé que un pie equivale a 0.3048 fracción de metro. Al hacer mi simplificación, metro sobre metro, esto se simplifica y en su lugar va a quedar el pie. ¿Sí? Reviso cuáles son las unidades que quedaron sin marcar de simplificación y este me quedaría SLUG sobre pie segundo cuadrado, que es la estructura que yo estoy buscando. Esto tendría entonces con unidades, dijimos SLUG sobre, voy a dejar el orden que traigo, pie por segundo cuadrado.
Y lo que tendré que considerar a continuación es las operaciones matemáticas que implicaría 1 por punto 3048, esto queda punto 3048 en el numerador y en el denominador nos queda 14.5938. Si me apoyan, por favor, con la operación. 0.0208. El resultado de esta operación nos está dando 0.0208. Ajá. Este término escalar que acabamos de obtener corresponde precisamente al factor de conversión de unidad. Tendremos que anotarlo acá. 0.0208. ¿Ok? Respetando que el sentido en este caso es de kilogramo metro segundo cuadrado a SLU pie cuadrado segundo cuadrado, ¿verdad? Y como les decía, si esta estructura de unidades viniera acompañado de un escalar X cualquiera, para transformar kilogramo metro segundo cuadrado a SLU pie cuadrado segundo cuadrado, ¿qué tendría yo que hacer? Este valor X, multiplicarlo por este término escalar. Y ya sé que lo que yo obtenga se expresa en estas unidades. Fíjense. El factor de conversión de la clase pasada con el que acabamos de desarrollar con ustedes es el mismo. ¿Creen que ocurrirá lo mismo con los siguientes? Sí. Sí. Bueno, esta es una hipótesis, habría que demostrarlo, ¿vale? Entonces, el punto aquí está en que ustedes, ¿sí?, apoyados, porque aquí estas son nuestras equivalencias, yo les decía, tanto al grupo anterior como a ustedes, les comparto, con estas cinco equivalencias es posible obtener todos los factores de conversión de nuestra tabla, ¿sí? Veamos si es posible. Ajá. Tomen en este ejercicio cualquiera de los que tenemos acá para que ustedes los desarrollen. Y aquí surgió precisamente la definición de conversión. Equivalencia ya la compartí con ustedes. ¿Qué sería o cuál sería la definición que podríamos estructurar de acuerdo con lo que acabamos de ejemplificar? ¿Cuál sería la definición de conversión? Un procedimiento matemático se apoya en las equivalencias y nos permite la transformación de una estructura de unidades pasando de un sistema a otro. Así es. Si ustedes observan una equivalencia, gracias, una equivalencia relaciona solamente el planteamiento de unidades homogéneas. En la conversión ya estamos manejando estructuras de unidades, pero también tiene que ser estructuras que sean dimensionalmente homogéneas. Entonces, la conversión ya implica un desarrollo matemático, ya es un procedimiento que se apoya en las equivalencias y también el objetivo es lograr la transformación de unidades de una estructura, de un sistema de unidades a otra estructura, correspondiente a otro sistema. No me voy a enfocar a hacer los demás. Va a ser responsabilidad de ustedes llenar esta tabla, ¿sí? Les están quedando 6 factores de conversión que tienen ustedes que trabajar y eso será necesario para complementar su ejercicio. Ahora, lo que vamos a hacer es modificar nuestro planteamiento.
porque también requerimos ver la relación que se da ahora entre los elementos de columna a columna, ¿sí? Es decir, vamos a trabajar los siguientes términos que también son factores de conversión, pero en este caso, al cambiar de columna a columna, ¿qué está ocurriendo? ¿Quién me lo puede comentar? Se cambia la estructura, ¿no? Cambiamos la estructura, pero ahora estamos haciéndolo en relación a dimensiones, ¿no? ¿Qué nombre le daríamos a ese factor de conversión? Factor de conversión dimensional. Así es. Ujú. Vamos a considerar que ahora el procedimiento ya no es de un factor de conversión de unidad, sino para la determinación del... Voy a trabajar ese desarrollo de factor de conversión dimensional, lo voy a hacer ejemplificando aplicación sobre el sistema métrico MKS, ¿ok? Con ese sistema he de trabajar y esto implicaría, ¿sí?, considerar como estructura original que tengo kilogramo sobre metro cuadrado y necesito el factor de conversión dimensional para pasar a kilogramo metro segundo cuadrado. ¿Alguna observación en lo que tengo anotado en este momento? Y no está contemplando la fuerza en... ¿Ok? Es correcto. Ajá. Ojo, yo omití aquí el darle el término de fuerza. Ajá. Si yo sé que estos términos corresponden a la representación de la presión, ¿sería indispensable señalar que esto sea kilogramo fuerza? No, no lo es. No lo sería, ¿verdad? Sin embargo, por el correcto uso del planteamiento de unidades, nosotros dijimos que íbamos a diferenciar aplicándole el subíndice. Pero esa es una ventaja que nosotros hoy día ya tenemos, porque conocemos estructuras dimensionales. Yo sé que ninguna relación podría tener a la longitud al cuadrado en el denominador si no corresponde este a un dato de fuerza, ¿sí? Porque si no, la estructura no se cumple. ¿Me explico? Esa es la ventaja de saber o tener más detalles de información sobre nuestros elementos de análisis. Vamos a dejar la representación del kilogramo fuerza para que se entienda que aquí nuestra unidad es fuerza y aquí nuestra unidad es masa. Si yo tengo ese planteamiento, pregunto en este momento, ¿puedo trabajar con equivalencias? No podemos trabajar equivalencias porque dijimos que las equivalencias corresponden a relaciones que plantean igualdad entre unidades de diferentes sistemas. Si ustedes me apoyan con la definición, ¿sí se acuerdan? Unidades de diferentes sistemas, pero que estas tienen que ser dimensionalmente homogéneas. Estas unidades son dimensionalmente homogéneas, es decir, pertenecen a la misma dimensión. No. ¿Esta a quién pertenece? Fuerza. Relativa. ¿Y esta? Ah, bueno. Absolutas. No, unidad. Únicamente la unidad. Esta La unidad, fuerza. ¿a qué dimensión pertenece? Lo mencionaron hace un momento, a fuerza, ¿no? ¿Y esta unidad? La masa. A masa. Entonces, desde ahí ya no son dimensionalmente homogéneas. Yo ya no puedo utilizar ahí una equivalencia. ¿Vale? ¿En qué me tengo entonces que apoyar? La respuesta está
en la última columna que tenemos asociada con la tabla de los sistemas de unidades. Si ustedes observan, definimos los sistemas de unidades: sistema internacional, americano, métrico, inglés, métrico, CGS, ¿sí? Las correspondientes unidades a cada uno de los elementos: fuerza, longitud, tiempo y masa. Y en la última columna señalamos la relación de estas 4 unidades en la estructura de la segunda ley de Newton. ¿Sí es correcto? Esta estructura es la que a mí me va a servir para considerar precisamente la determinación del factor de conversión dimensional. Ajá. Correspondiente para el sistema métrico MKS. Yo les diría en este caso, como una situación de relación y repaso para los sistemas. Hablamos sobre los sistemas de unidades, sobre la existencia de sistemas que eran consistentes y sistemas que eran inconsistentes. ¿Qué sistemas son consistentes? El internacional y el El americano. americano. El internacional es un sistema consistente, es correcto. También lo es el americano. ¿Quién otro sería consistente? ¿De dónde surgió la idea de formar esos dos sistemas? Ajá, transformando el métrico y el inglés. El métrico, el sexagesimal, que es el métrico CGS, que desde su origen ese sistema es consistente. Revisen ustedes la tabla. En los sistemas consistentes, la diferencia que tenemos con respecto a los inconsistentes es que la unidad de fuerza aplicada a una unidad de masa me debe generar un valor de aceleración en las unidades que correspondan al sistema con un valor unitario de magnitud. No sucede lo mismo en el caso de los sistemas inconsistentes, ya que estos, al aplicar la unidad de fuerza a una unidad de masa, generará un valor de aceleración en las unidades correspondientes del sistema, pero cuya magnitud es igual o equivalente al valor estandarizado de la gravedad. Si yo tengo presente eso, al momento de hacer el factor de conversión dimensional, identifico que estoy trabajando con el métrico MKS, que es un sistema inconsistente. Para no estar recurriendo a la tabla, yo tengo presente que es un sistema inconsistente, quiere decir que 1 kilogramo de fuerza, al aplicarse ¿a quién? A la gravedad. ¿Kilogramo masa? A 1 kilogramo masa, ajá. No Por necesito, ¿verdad? 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Así es. Este debe generar una aceleración equivalente al valor estandarizado de la gravedad, que serían 9.81 metros por segundo cuadrado. Y ahí está. Ese es el truco de entender el término conceptual de cada uno de los elementos. Es evitar tener que saturar de información o memorizar estructuras, simplemente ser analíticos. Y en ese planteamiento nosotros podemos intervenir directamente haciendo ya deducciones. ¿Ok? Bueno, esta es nuestra estructura que corresponde al sistema métrico MKS, donde se relacionan. Aquí ya tenemos una relación de fuerza con una relación de unidad de masa. ¿Ok? Y chequen, yo tengo esto como el kilogramo fuerza. Mi estructura original es kilogramo fuerza sobre metro cuadrado. Ajá. Ok.
¿Qué quiero hacer en este momento? Tengo que quitar al kilogramo fuerza y en su lugar deberá de aparecer el kilogramo masa. Entonces, lo que vamos a hacer aquí sería lo siguiente. De la estructura original, en lugar de utilizar al kilogramo fuerza como una relación de masa y aceleración está planteado acá. Entonces, en lugar de utilizar al kilogramo fuerza, sustituiré que es equivalente a la aplicación de la unidad de masa con unidades de aceleración, metros segundos cuadrados, con relación de términos 1 como valor de masa y 981 como dato estandarizado de la aceleración equivalente a la gravedad. ¿Sí? Esto en su conjunto me define el comportamiento de un kilogramo fuerza. Mi estructura original se complementa dividiendo en metros cuadrados, que es el término de área. ¿Ok? ¿Qué es lo que tendría yo que hacer a continuación? Si reviso y los puse en color rojo, estos son los escalares 9.81 por 1. Esto sería en escalar 9.81. ¿Sí? Y ahora voy a ir haciendo simplificación de unidades, aplicando la regla de los medios. Tendríamos en este caso que en el numerador, las unidades que tengo serían kilogramo que multiplica a metro. Esto dividido sobre segundo cuadrado, ¿verdad? En el denominador, mi escalar, que viene en acompañamiento, no aparece físicamente, pero yo sé que este de escalar es 1, ¿no? Y esta estructura no viene como fracción. Para completar como fracción, para poderle aplicar la regla de los medios, esto me quedaría metro cuadrado sobre 1, ¿verdad? Si yo reviso la operación, el escalar sigue siendo 9.81 y si aplico la regla de los medios, ¿es a qué me refiere? Medios con medios se van al denominador, extremos con extremos se van al numerador. ¿Cómo quedarían mis unidades? Kilogramo por metro sobre metros cuadrados por segundos al cuadrado. Así es, kilogramo por metro sobre metro cuadrado por segundo cuadrado. ¿Qué observan ahí? Que se puede simplificar. Así es, este metro se eliminaría con uno de los que tengo al cuadrado y la estructura de unidades que me queda, ¿cuál sería? Kilogramo sobre, Kilogramo sobre metro segundo cuadrado. ¿ok? ¿Cuál era la estructura que estábamos buscando? Kilogramo metro segundo cuadrado, kilogramo metro segundo cuadrado. ¿Ya lo obtuvimos? Sí, ya. ¿Y Sí. cuál fue el factor de conversión? ¿O cuál tendría que ser el factor de conversión? El factor de conversión dimensional tendría que ser 9.81. Es decir, regreso aquí a la tablita. Si yo tengo cualquier valor X expresado en kilogramo fuerza sobre metro cuadrado, para transformar esta estructura a kilogramo metro segundo cuadrado, considerando que este kilogramo es masa, lo que yo tengo que hacer es que
multiplicar por un valor de 9.81. ¿Ok? Y de esa forma, la transformación se logra de esta estructura de unidades a esta estructura de unidades. ¿Se entiende el planteamiento? Sí, profe. Profe, Ok. Al igual que en los factores de conversión de unidad, este es el ejemplo para explicar el procedimiento y les quedará a ustedes el desarrollo del sistema internacional, el americano, el inglés y el métrico CGS. Nos hace falta 4 factores de conversión dimensional, con los cuales se reafirmará lo que acabamos de explicar, o bien se generarán las dudas necesarias para que retomemos el tema y ampliemos y solventemos todas sus inquietudes, para que puedan surgir dudas, ¿sí? Y ojo, o sea, quiero que trabajemos bajo la convicción de que lo que estamos haciendo es algo que les va a ustedes a servir. Ajá. No lo hagan como un requisito de cumplimiento de clase, cumplimiento de asistencia. No me interesa que lo tomen así. Me interesa que ustedes participen o estén en la clase con la firme convicción de que esto les sirve. Y su participación es importante porque eso nutre la clase. Eso me permite a mí o replantear el término, a lo mejor utilicé un mal juego de palabras en ese momento que no permitió que se entendiera, y ver las estrategias necesarias para poderlo reforzar. Si nosotros tomamos esto como una disciplina, la ventaja que tendremos es que no vamos dejando pendientes, no vamos dejando piedritas en el camino con las cuales más adelante tropecemos. Les planteaba yo este tipo de manejar los sistemas de unidades si ya los habían ustedes trabajado anteriormente. En la mayoría de los casos la respuesta ha sido que no. Y esto generó en mí la inquietud de establecer una dinámica de trabajo que fuera mejor para el desarrollo en la comprensión y que tuviera una trascendencia más marcada hacia el escenario que ustedes van, que es el ámbito de la ingeniería. Muchos profesores, ustedes lo han tenido en experiencia, dan por hecho que esto lo deben de saber. Quiero hacer contribución para el fortalecimiento de su conocimiento. Tómenlo en cuenta. Tómenlo en cuenta. Por eso, mi comentario de incentivar su participación. Entonces, es el trabajo que deben ustedes desarrollar. Traten de completar toda la tabla y ya sobre los resultados, la próxima clase, que será ya la última con respecto a esta temática de sistemas de unidades, vamos a hacer ya con respecto a la concentración de todos los términos, una revisión, y se van a dar cuenta de que esta tabla, ya una vez llena, uno, es autocorregible, ¿sí? O detectable si está bien o está mal, y también les va a dar a ustedes un mejor escenario de manejo de las conversiones y de las equivalencias, que ese es el objetivo, ¿sí? Trabájenlo, por favor. Si tienen alguna duda, si tienen algún comentario durante el desarrollo de lo que estén haciendo, si gustan, en lugar, pueden compartirlo en el grupo de WhatsApp, o si no lo quieren hacer a través del grupo de WhatsApp, mándenmelo a mi número particular, trataré de darle respuesta para que no se queden ustedes con esas inquietudes ahí.